Felipe, ¿leyó la columna de hoy de el doctor Alfonso Gómez? Yo siempre leo las columnas y las comentamos aquí, las columnas del doctor Gómez. La de hoy es Felipe, magistral. Es una clase de derecho constitucional. No, pero no solo por el tema del derecho constitucional, sino que a los magistrados de la Corte Constitucional. Me parece que es mucho más elemental, Felipe, básicamente proponiendo desaforar al presidente Gustavo Petro, diciendo, entre otras cosas, que el cuento del presidente, ese del fuero integral, no existe. La columna, veo aquí, me informan, la aplauden, entre otras cosas, el ex vicepresidente, que es un gran constitucionalista, Humberto de la Calle. La teoría del doctor Alfonso Gómez es que el cuento del fuero integral es carreta, Felipe, y que eso es graduar al presidente, así se llama la columna, fuero presidencial integral, y que esto es concederle impunidad, una impunidad casi monárquica a los presidentes de Colombia, que me parece que es una... Como en todos los regímenes presidenciales. Pero Néstor, propone además el doctor Gómez otra vez lo del Tribunal de Aforados. Perdóneme, Héctor, el presidente ya tenía fuero penal. Lo que hizo la Corte Constitucional en las últimas horas fue extenderle un fuero de carácter penal, y se pregunta con razón, y yo se lo había dicho a usted, Héctor, la semana pasada, entonces el presidente no se le puede poner una multa de tránsito, y las tutelas y el presidente no fregues. No se le puede poner. Por eso la columna del doctor Méndez plantea el tema de fondo. Entonces el presidente de la República, quítele el nombre Gustavo Petro, cualquiera que sea, está por encima de todo, de absolutamente todo. Felipe, yo creo puede hacer lo que quiera. Yo creo que hay un procedimiento constitucional para la comisión de la sanción, que usted sabe cómo funciona. No, pero la respuesta, la pregunta suya fue, ¿está por encima de todo? La respuesta es no. Claro, la respuesta es no. Solo que hay un procedimiento y hay una competencia para establecerle la responsabilidad, como a todas las personas. Todas las personas tenemos derecho a una cosa que llaman el juez natural. Está por encima de todo. Sí, pero es que el juez natural del presidente es una comisión de impunidad. Tan está por encima de todo, Felipe, que la Corte Constitucional decidió en el concepto, en esta tutela que ganó el presidente Petro, decidió que el perdedor de las elecciones, óigame el exabrupto, que el perdedor de las elecciones no puede violar los topes de campaña, y que responde él, y que tiene un juez que es el Consejo Electoral. Y el ganador de las elecciones puede saltarse los topes electorales y va a la comisión de acusación de la Cámara de Representantes. Lo vuelve intocable, Néstor, lo vuelve intocable, y por eso plantea el doctor Gómez Méndez que el presidente Petro, que el Congreso de la República le quite el aforo al presidente Petro, y que se permita, entre otras cosas, pasar de lo que hoy se tiene, que para él es impunidad total, a un parte de justicia por la financiación de la campaña, es que son más de 5.000 millones de pesos, es la violación de los topes electorales. Néstor, es cierto que el fuero, al contrario, en vez de aumentarle el fuero del concepto de fuero integral, la propuesta del exfiscal, del exministro Gómez Méndez, es que no haya fuero presidencial. Señor Álvaro. Es cierto que el equilibrio en eso es difícil, porque si se desprotege mucho a los gobernantes, pues quedan expuestos a la guerra judicial, pero protegerlos demasiado es impunidad. Y es cierto que es un problema, sobre todo ahora que los presidentes tienen tantos problemas judiciales. Si usted mira en Estados Unidos, si Trump no hubiera ganado, podría estar en la cárcel, porque había sido vencido en un juicio y no hubo sentencia porque fue presidente. Si eso está bien o está mal, pues algo de sentido tiene. Imagínese meter a la cárcel a Trump después de haber ganado. Pues no tiene mucho sentido, pero sí es complicado. El problema es que ahora no hay populista que no tenga problemas judiciales. Ninguno. No, antes también los había, y se llamaban problemas y se resolvían los problemas. Ahora, como son populistas, son intocables. Es que ese es el tema. Pero además el tema es tan debatible que el Consejo de Estado decidió en contrario. Y aquí la decisión de la Corte Constitucional fue muy apretada. Entonces, sí hay que tocará leer esos salvamentos de voto de los magistrados, los 4 que votaron en contra, porque el planteamiento, y yo creo que la gran conclusión de la columna del doctor Gómez Méndez, es el equilibrio entre justicia y
estabilidad política no puede ser en detrimento de la justicia, no puede ser apuntándole a la impunidad, en este caso del presidente Petro, pero además en el sistema en general, porque es que entonces su legitimidad también queda cuestionada. Entre otras cosas, dice el profesor Gómez Méndez, el doctor Gómez Méndez Felipe, como la decisión fue tan apretada 5-4, la de la semana pasada, con otro congresista, con un voto que cambie de opinión, esto también puede ir y venir. Magistrado. Sí, con otro magistrado. Con un magistrado, sí. Un magistrado, es que claro. Congresista. Sí. No, magistrado. Pero digo, magistrado. Sí, no, pero pues a mí me gusta el calificativo que utiliza María Consuelo, pues porque es más respetuoso, al menos, debatible, no exabrupto. No, la Corte Constitucional no decidió ningún exabrupto, decidió con base en lo que ha sido la tradición jurídica colombiana. Ahora, puede ser que eso nos parezca inconveniente, está bien, me parece bien que el doctor Gómez Méndez pues haga una propuesta, distinta. Tampoco es cierto, Héctor, no existía en Colombia el concepto de fuero integral. Eso claro no es cierto. Que sí, Néstor. No es cierto. Yo le mencioné la vez pasada 13 ejemplos, pero los voy a repetir, si usted me lo permite, de los cuales la Corte Constitucional utilizó la expresión de fuero integral. No, porque me echa cuentos de personas que no son el presidente de la República. Pero que tienen el mismo fuero. Es que el presidente de la República tiene exactamente el mismo fuero que el fiscal y los magistrados de las Cortes. A todos los que me va a mencionar se les puede poner una tutela. ¿Y quién dijo que al presidente Petro no se le puede poner una tutela? ¿Y quién dijo que al presidente Petro al presidente, el presidente Petro ha tenido, el presidente tiene tutelas todos los días y ha tenido pues fallos es que eso en es contra. Lo que él quiere que no, es que él quiere ser intocable. Lo que no se sabe, ahora lo que no se sabe es si, por ejemplo, el Consejo de Estado, que hasta ahora es el juez de tutela del presidente, pueda declarar su arresto por cuenta de un incumplimiento de una orden de tutela. Eso sí sería bastante discutible. No se imagina uno bien que el Consejo de Estado pues dé una orden de captura contra el presidente para arrestarlo porque no ha cumplido una tutela. Sí ha llegado. Por ejemplo, un juez del Tolima, no me acuerdo de qué municipio del Tolima, ordenó un arresto del presidente Iván Duque, y por eso el presidente Iván Duque decidió cambiar su juez de tutela y volver al Consejo de Estado, que ahora dicen que el presidente quiere volver a cambiar. El presidente Petro estaría haciendo lo mismo que hizo el presidente. ¿No? Sí. Claro, que estaría haciendo lo mismo que hizo el presidente Duque. El presidente Duque no le gustaban los jueces del circuito, entonces pasó al Consejo de Estado. Al presidente Petro no le gusta el Consejo de Estado, y quiere pasar a los jueces. Es que no hay nada más abusivo que la posibilidad de que el propio Petro no le gusta nada de lo que es la legalidad. Usted comentó temprano que se había echado 35 minutos leyendo los trinos del presidente Petro. Lo que dice usted temprano. Sí, los de esta mañana. ¿Hay algún viso en esos trinos de que el presidente respete la institucionalidad, la constitucionalidad o legalidad? Es que ¿Hay alguna palabra a todas las instituciones de control? Felipe, en los trinos de esta mañana, que son hay que buscarles traductor, el presidente Petro mete en el saco de golpistas no solo a Leiva, a Francia Márquez, a los parlamentarios con los que supuestamente Leiva habló en Estados Unidos, parlamentarios de Colombia que fueron a hablar con parlamentarios en el Capitolio. A las Cortes, al registrador. Mete al Consejo de Estado, al registrador, al Consejo Electoral, a los profesores. Es decir, el presidente los profesores Petro nos dicen hoy en un nivel de paranoia grande alrededor del supuesto golpe. Néstor, los profesores nos dicen cómo es, pero la verdad es que los profesores lo que nos deben decir es cómo debe ser. Y la verdad es que en Colombia, y no lo digo por Petro, es que Odebrecht, y empecemos de ahí para atrás y de aquí para allá. En Colombia hay una gran indignación porque esto parece que a un presidente no le entra nada, no le entra ni la broma, ¿cierto? Entonces es una cosa, pues realmente, entonces lo que dice Gómez Méndez es totalmente cierto. Hola, no le pueden ni siquiera poner una multa, porque es que no es para inhabilitarlo, ni para destituirlo, ni para nada. A mí sí me gustaría oír a los profesores que nos dijeran, no, ¿cómo es? Porque esa ya la sabemos. Es que es la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que es la Comisión de Absoluciones. Díganos, ¿cómo debe ser? Si el ciudadano presidente debe ser tratado, ¿de qué manera? Porque de la manera que lo están tratando,
todos estamos supremamente inconformes. Ahora, Felipe, porque hacen y deshacen y no les pasa nada. Yo estoy de acuerdo con usted, pero va a ser muy difícil en este país quitarle el nombre del presidente, porque como al presidente Petro le queda todavía un año de gobierno, todo parece o en favor o en contra de él. Este debate debería ser sin nombre propio, a ver si le ponemos un poquito de seriedad de quién y cómo y hasta dónde llega la responsabilidad. Sí, pero eso es lo interesante del planteamiento que hace el profesor Gómez, ¿no? Él habla de un tribunal de aforados constitucionales, en fin, propone unas fórmulas académicas, digamos. Pero el país, si el país quiere hacer una gran reforma constitucional, Néstor, hacia el futuro, no, pues como la que propone Montealegre, es esa, es los poderes del presidente de la República, porque lo que sí se ha demostrado en estos 3 años largos es que mal usados son muy peligrosos para el sistema democrático. 9 de la mañana. Y tenemos que aprender de esto. La reforma Pero lo cierto es que el régimen quiere... presidencial colombiano es un presidente, tiene hoy un presidente con unos poderes bastante recortados. Eso del cuento del presidencialismo de los años 80 y de los años 70 y del hiperpresidencialismo de América Latina, eso pasó de moda hace tiempos. Hoy en Colombia y en general en América Latina tenemos unos presidentes con unos poderes bastante recortados. Entre otras cosas, de eso es de lo que se queja el presidente Petro en su largo trino, con el que yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con él, pero me parece que refleja bien lo que yo llamaría la debilidad presidencial, porque claro que el presidente de la República tiene hoy compartidos los poderes que antes ostentaba de manera casi monopólica y además un montón de controles que pues no le permiten gobernar a su capricho. Antes los presidentes gobernaban a su capricho porque no tenían controles, porque tenían las mayorías en el Congreso, porque las Cortes no ejercían. Antes, cuando el presidente era Virgilio Barco, por ejemplo, yo hice una columna que se llama Si Petro fuera Barco, mostrando cuáles cosas hubiera podido hacer el presidente Petro si hubiera gobernado en el tiempo en el que gobernó el presidente Barco, y no las ha podido hacer. Comparar a Petro con Barco sí me da pena, pues es una falta de respeto. No, pero además la debilidad presidencial del presidente Petro que él está invocando en esos trinos es producto de la falta de gestión, de la pereza, de vivir en agenda privada, de no cumplir citas. En eso es que está la debilidad presidencial, no en los controles, por Dios. ¿Y cuáles poderes recortados? 9, si lo que minutos ha sacado es en democracia, sus reformas sociales las sacó empujadas y en democracia. Hay contrapesos, de todas formas, hoy en Colombia, eso es cierto.